Fácil. Entonces, pues vamos a ver ahora lo que viene a ser la formación de imagen de resultados. Esto no tiene tanto que ver con ponderaciones, no vamos a ver tanto curvas, pero vamos a ver un poco de conceptos sobre cómo es que se recupera la señal, cómo se forma la imagen de resultancia. Para nosotros, todo lo que hemos visto hasta ahora era válido incluso para lo que era recuperación de señal cuando todavía no había imagen. O sea, eso mismo, todos esos conceptos que hemos visto se usaban, el spin echo y todo esto para obtener señal simplemente, ¿no? Y tener una información de un tejido, ¿no? Ahora, las ponderaciones ya sí tienen que ver con imagen. Pero la formación de imagen en realidad es algo un poquito que requiere un elemento adicional, que son las gradientes. Aquí vamos a ver cómo es que estas gradientes intervienen en esta formación. Vamos a ver un poquito sobre las gradientes de campo magnético, de las cuales ya hemos hablado antes, ¿no? Vamos a ver cómo se selecciona el nivel y el espesor de corte y cómo se codifica espacialmente la señal, cómo es que nosotros podemos saber de dónde viene esa señal, así como también vamos a hablar del espacio K, ¿no? Que de repente ustedes ya han hablado un poco sobre esto en tomografía, de repente no como espacio K, sino como espacio frecuencial o las frecuencias, ¿no? Y vamos a comenzar hablando un poquito sobre las gradientes del campo magnético, para variar, ¿no? Y la división en un magneto cerrado y un magneto abierto para hacer desde ahora la diferenciación. Toda la teoría que vamos a ver, por lo general, está basada en magnetos de tipo cerrado. Pero si ustedes van a trabajar en un magneto abierto, ¿no? O por ahí en alguna sede, de repente hay un magneto abierto, las direcciones del campo magnético varían, ¿ya? Varían y por ende va a variar la función. Ahora, en la práctica lo van a sentir, pero estrictamente, hablando físicamente, el campo B sub 0, ¿no? Esta dirección de líneas de campo magnético, no está en la misma dirección que cuando es un campo magneto cerrado, ¿ya? Entonces, varía la dirección del campo principal. En el magneto cerrado, este D sub 0 coincide con el eje Z, que es el mismo que es mismo al eje cráneo-caudal, porque el paciente entra en decúbito, ¿sí? Ya sea supino o crono, pero finalmente está en decúbito. No hay otra posición para el paciente, entonces va a coincidir el eje Z con el eje cráneo-caudal. En cambio, en un magneto de configuración abierta, que por lo general son en forma de C o de alfajor, como si fueran dos campos del centro del paciente, el campo principal, la dirección del campo principal no va en el eje Z, sino va en la dirección en el eje Y, ¿sí? O sea, en el eje anteroposterior del paciente. Cambia totalmente la función de la gradiente. Pero en la práctica, vamos a ver que eso ya automáticamente la máquina lo acomoda y uno simplemente elige coronal, axial, sagital, esté como esté el paciente echado, ¿ya? Pero para tener como teoría, ¿no? Aquí toda la teoría está pensada para este equipo, por eso van a ver que se habla sobre todo de Z, de Y. Ahora, otro aspecto, toda la teoría en los libros está basada en un corte transversal, no hablan de corte coronal, etc. Todo lo que ustedes vean teóricamente, aunque lo que vamos a ver ahora, está pensado para un corte transversal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, digamos, es el corte más usado, por excelencia, que sí o sí se hacía, porque todo deriva de la tomografía, que todo era transversal, y la resonancia, también toda la teoría está basada en cortes en el plano transversal. Pero, cuando se hace en otro plano, simplemente cambia la función de los componentes que estamos usando. Que vamos a ver. Entonces, las raíces del campo magnético lo que hacen es variar el campo magnético con bobinas, ¿no? Que aplican un campo adicional al campo existente y producen una variación del campo magnético. Dependiendo de la intensidad, de la gradiente, ¿no? De la forma, esto pueden hacerlo más rápido o menos rápido. Y lo que finalmente logramos es una variación a lo largo de una magnitud, en este caso una distancia, donde vamos a tener zonas con diferentes campos magnéticos, ¿no? Con diferentes intensidades de campo. Y esto va a permitir que los protones que estén ubicados a esos niveles precesen a distintas velocidades, porque son distintos campos magnéticos. Ya no están a un solo campo, están a distintos campos magnéticos. O sea, ya no están a 3 teras, están a 3 teras más un poquito o menos un poquito, porque hemos aplicado un campo adicional que hace que esto varíe a lo largo de una magnitud, en el eje Z, en el eje X o en el eje, cualquiera de esos. ¿Sí?
Para el ejemplo siempre se usa el eje Z, ¿ya? Pero puede producirse en cualquiera de las líneas, ¿no? En cualquiera de los X, ¿no? Pero ahí dice, los que producen línea de campo, la dirección del eje Z, ¿no? Porque todos lo piensan para un corte transversal. Entonces, esta gradiente campo va a variar en cualquiera de los tres sentidos, ¿no? Este es el campo principal del subsuelo que teóricamente es más o menos homogéneo, y al aplicarle la gradiente no varía, de modo que de un lado hacia el otro vamos a tener una variación de un mínimo a un máximo. ¿Okay? Puede ser en cualquiera de los tres, puede ser de sentido, X en el Y o en el Z. Cualquiera de los tres sentidos se puede hacer esa variación. Ahora, pero ¿para qué nosotros variamos el campo? ¿No? Para poder justamente codificar luego la señal. Entonces, esta variación de campo, recuerden, lo que va a ocurrir, lo que va a ocasionar es que los protones precesen a distintas velocidades. ¿Por qué? Porque la velocidad, el movimiento de precesión es el resultado de una fórmula que es constante giro magnética multiplicado por intensidad de campo. Si ustedes tienen distintas intensidades de campo, ¿qué va a ocurrir? Van a tener distintas velocidades de precesión. Tienen distintas velocidades de precesión. Para estimular los protones tienen que usar distintas frecuencias, ¿no? Distintas ondas de radiofrecuencia. Unas irán a unos que están girando más rápido, otros que están más lento, ¿no? Entonces, para seleccionar el plano de corte, nosotros vamos a activar alguna de estas gradientes, ¿ya? Y por ende vamos a crear distintas velocidades de precesión. Si yo hago activo la gradiente Z, se varía el campo en el eje Z, entonces yo voy a tener que los protones que son más caudales giren distinto a protones que están más craneales. ¿Sí? Porque tengo variaciones a lo largo del eje Z. Es decir, a lo largo del eje Z, ¿qué plano tenemos perpendicular al eje Z? El plano transversal. Entonces, si yo quiero planos de corte transversales, voy a tener que hacer variación del campo en el eje Z, o sea, activar la gradiente Z para que me genere distintas velocidades de precisión, distintos planos con distintas velocidades, distintos planos transversales con distintas velocidades, y así yo pueda seleccionar cortes, ¿no? en los planos axiales, porque son perpendiculares. Pero si yo quiero cortes coronales, voy a activar la gradiente I, que es antero-posterior, y voy a variar las velocidades, ¿no? Voy a variar el campo y por ende las velocidades de precisión en el plano coronal, teniendo distintas velocidades si el corte es más anterior o más posterior. Y si yo quiero hacer cortes sagitales, lo que voy a hacer es variar el campo magnético en dirección del eje X, de derecha a izquierda, de lado a lado. Y voy a tener distintas velocidades, si está más a la derecha, más a la izquierda, más al centro. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Yes, ¿Está claro? yes. ¿Ya? Ok, entonces tenemos variación del campo y por ende variación de las frecuencias de precisión en distintos planos según lo que yo vaya a elegir. Z, en el eje Y o X, me da cortes de distintos planos axiales, ¿no? Coronales o sagitales. Hasta ahí, digamos que vamos a poder seleccionar, tener distintos planos de corte, y entonces para elegir un corte anatómico concreto vamos a activar este gradiente que ahora le vamos a llamar gradiente de selección de corte, y como yo les dije, la teoría clásica, esto viene de una de las fuentes de información, creo que esto viene de Siemens o de un libro por ahí, de frente le ponen GZ. ¿Por qué? Porque están pensando siempre en un corte axial. Pero no siempre va a ser GZ, no siempre va a ser la gradiente Z. Eso es para un corte axial. Puede ser la X, puede ser la Y. Depende del plano que yo quiera elegir. Para la teoría clásica dice GZ porque está pensando en un corte axial. ¿Ya? Pero puede ser cualquiera de los tres. GZ funciona para un corte axial nada más. Y el ejemplo es un corte axial, ¿no? Entonces, para elegir un corte, yo activo la gradiente de selección de corte, que para este ejemplo es GZ. ¿Por qué le llaman gradiente de selección de corte? Porque es la que va a permitir que yo seleccione un corte en el sentido que ha variado esa gradiente del campo magnético. En el sentido del eje Z, o en este caso cráneo caudal,
¿no? Para este paciente y me permite seleccionar un corte específico entre los distintos niveles de corte en el plano axial o transverso. ¿Ok? Que va a producir una variación lineal de la fuerza de campo. Entonces, yo ya, como he variado, selecciono, a ver, aquí de cuánto están procesando a 100 MHz, entonces lanzo, después voy a seleccionar, voy a lanzar una onda de 100 MHz y con esa onda voy a seleccionar, voy a estimular, darle energía solamente a los protones que están a ese nivel, procesando a esa velocidad. ¿Sí? Hacemos lo que viene a ser el fenómeno de resonancia magnética. Transferencia de energía a la misma frecuencia a la que está girando esos protones, a la que están procesando esos protones. Porque yo he elegido que los que están justo a nivel de la órbita orbital procesen a tal frecuencia y eso son protones. Y si yo quiero estimular otros, lanzaré otras frecuencias, ¿no? Para darles energía y luego hacer la lectura de la señal de otros protones. Otra vez. Profesor, pero solo leo esa parte nada más. ¿Cómo? Yo lanzo la señal, o sea, solo. Para un corte. A un corte. Entonces, para seleccionar el nivel de corte, seleccionamos una frecuencia, ¿no? Voy a tener acá que el campo varía a lo largo de Z, para el ejemplo, ¿no? Entonces voy a tener una frecuencia, ¿no? Es una frecuencia 2 dice acá, y yo entonces mando la señal con una frecuencia 2 y también voy a leer la señal de la. Pero si yo quiero no solamente seleccionar el nivel de corte, sino también quiero seleccionar el espesor de corte, ¿no? Entonces ya no voy a mandar una frecuencia. Una frecuencia es algo muy preciso, muy exacto. Entonces, una fila de protones, corte así molecular, ¿no? Entonces yo voy a tener que mandar un rango de frecuencia. Y este rango, si es más ancho, más delgado, más corto, me va a permitir seleccionar un corte más fino o más grueso. Y es así como se logra además seleccionar un espesor de corte en un punto medio. Entonces, el rango de frecuencias que voy a incluir en un punto de radiofrecuencia se va a denominar ancho de banda de emisión, ¿no? Pulso de emisión. Y este va a determinar el grosor de corte. Pero este grosor de corte también puede depender de la intensidad de gradiente de selección de corte. Si yo, esa intensidad es, como es una pendiente, más elevada, entonces se puede combinar ambos, o variar el ancho de banda, o variar la intensidad, cómo se varía la gradiente, cómo se varía el campo magnético. ¿Ya? Entonces puede permitir realizar cortes más finos, ¿no? Usando un grupo menor de protones, o mayor intensidad de la fuerza de gradiente. ¿Ya? Entonces, el ancho de banda me va a dar justamente ese grosor de corte y se va a seleccionar de forma automática en función del grosor de corte establecido. O sea, no es que ustedes van a estar ahí con una calculadora sacando cálculos de megahercios, ¿no? Y en el eje Z, no, al final ustedes en el equipo ponen su línea donde les da la gana, por tal estructura, yo quiero que pase por el cuerpo calloso, quiero que pase por el conjunto aditivo interno, o la cóclea, no sé, pongo mi línea ahí y selecciono, quiero un corte de 4 milímetros, pongo 4 milímetros, y el equipo se encarga de hacer todo ese cálculo de qué frecuencia va a mandar. Pero nosotros debemos comprender que eso se debe a toda una operación, digamos, que hace el equipo, seleccionar anchos de banda, seleccionar intensidad de variación de la gradiente, para hacer de ambas maneras. Y por eso es que es importante el uso de las gradientes. Sin las gradientes no se podía hacer esto, por eso no se podía obtener imagen. Y acá solamente para seleccionar el ancho de corte, el nivel de corte y el ancho. Pero para codificar la señal no hace falta solo saber dónde está el slice, sino además en ese slice, y ya viene a ser esta rebanada, que digamos que están girando todos a la misma frecuencia o al mismo rango de frecuencias, hay que además identificar qué cosa hay en cada uno de estos elementos. Porque yo puedo, le doy un pulso, ya genial, todos procesan a la misma velocidad. Ahora, ¿cómo yo sé cuál viene de más adelante, más atrás? ¿Cuál pertenece a qué parte del corte? Ahí viene otro problema, ¿no? Y acá no hay ¿cómo se llama esto? Retrospección filtrada, método algebraico, fotografía, ¿no? Este proceso iterativo, ¿no? Es el algebraico moderno computador, Por IA. ¿no? IA. O IA. Bueno, ahora ya están entrando la IA para
el principio es que tenemos que codificar esta señal. Entonces, para eso, ya hemos utilizado una gradiente, que supuestamente es la Z, no le digo que toda la teoría está basada en un corte transversal en la Z. Entonces, en las otras dos direcciones, ya de este corte que fue seleccionado con la Z, vamos a tener una gradiente X e Y, que son las otras dos dimensiones que me quedan, ¿sí? Y estas van a variar también para yo tener distintas frecuencias o distintas fases. ¿Recuerdan de la precesión de los fotones que se pueden poner en fase? Entonces yo puedo también, variando el campo, generar distintas fases o distintas frecuencias también dentro de este grosor de corte, de este corte que ya fue seleccionado. Entonces, vamos a variar la fase y la frecuencia de estos protones, de estos voxeles de protones, bueno, los protones que van a ocupar cada voxel, ¿no? En una matriz de imagen. Entonces, lo que vamos a hacer luego es variar el campo, ¿no? Con otra gradiente para codificar primero la fase. Quiere decir que los spines, variando la gradiente, los vamos a desfasar. Así como los desfasamos con un pulso o los refasamos con un pulso de radiofrecuencia, también los podemos desfasar con una variación de la gradiente. Y al variar la gradiente, ¿no? Al variar el campo, entonces vamos a tener protones que están desfasados, están en distinta posición en hileras, ¿no? Una hilera va a estar en una posición de desfase, ¿no? En distintas direcciones, ¿no? De fase, estos como giros que están juntos, y de esa manera vamos a identificar distintas hileras de protones. Entonces, hacemos un desfasaje con otra gradiente, que va a ser la gradiente de codificación de fase. ¿Qué gradiente es? Para el ejemplo acá han puesto la I, pero puede ser cualquiera de las dos que quedan, la X o la Y. Obviamente la de corte ya la usamos, nos quedan las otras dos, y una puede ser la de fase y la otra va a ser la de frecuencia, que son intercambiables, ojo, pueden ser intercambiables. No es que la teoría acá ha puesto la I, pero yo puedo poner la I y en la práctica es así. ¿De qué va a depender? De conveniencia, de repente para ahorrar tiempo, por la forma de la estructura, por evitar algún artefacto, ¿no? Eso ya lo vamos viendo en la práctica. Pero se pueden intercambiar. Entonces, dependiendo de la amplitud, ¿no? Vamos a tener los spines desfasados más o menos, desfase, ¿no? Y de esa manera yo puedo cambiar justamente esta configuración de los spines para luego cuando yo vaya a hacer la lectura de la señal yo pueda irlos llenando de forma distinta, ¿no? En el espacio. Pero tenemos el fase, vamos cambiando, vamos teniendo distintas líneas de llenado del espacio. Y por último, acá también viene la codificación de otra literatura que lo ve de otra manera, ¿no? Gradiente de codificación de fase, ¿no? Entonces, a distintos niveles, fíjense que estos están apuntando hasta hacia este lado, voy a decir a las 12, estos están a las 10 de la noche, estos están a las 7, casi 9, 8, digamos, ¿no? Estos están a las 7, están, ¿no? Entonces, son distintas fases en realidad, en las cuales están los, y esto se logra con una gradiente de codificación de fase, que logra justamente ese desfase aplicando una variación del campo magnético en uno de los sentidos de las dimensiones que tiene el core. Esto es lo mismo. Sin codificación, con codificación. Y por último viene la codificación de la frecuencia, que es en la otra dirección que nos queda, vamos a aplicar otro gradiente, y este va a variar la frecuencia, ¿no? Sobre esos spines que ya teníamos la frecuencia, vamos a volver a variar su frecuencia en otro sentido, de modo que ya tenemos spines con distintas fases y distintas frecuencias. Entonces tenemos ya dos características distintas y eso nos permite hacer un mapeo completo de ese slide, ¿no? Que habíamos seleccionado. La codificación de fase era simplemente para poderlos estimular. Y la selección de corte, para estimular. ¿Sí? Y mandarles el pulso de 90, el pulso de 180, etc. Y las otras dos son para variarles la fase y la frecuencia, en sentidos perpendiculares. De modo que vamos a tener distintos
fases y distintas frecuencias, ¿no? Entonces, esto está en una fase, pero con distintas frecuencias, ¿no? Esta es la codificación de la gradiente, ¿no? De frecuencia, que tiene distintas frecuencias, ¿no? Están con colores distintos, y este es en el otro sentido. La otra iba en este sentido. De ese modo nos permite, entonces se abre un gradiente magnético bipolar en sentido perpendicular al otro, y el gradiente de frecuencia. Varía la frecuencia, ¿no? Y en resumen, lo que ocurre es que en una secuencia de pulsos ya no solamente ocurren los pulsos de radiofrecuencia, sino ahora también entra la activación de las gradientes. Y se va activando primero la gradiente de selección de corte, luego tenemos la gradiente de frecuencia, de fase, ¿no? Y luego la gradiente de lectura o de frecuencia. Se van activando gradientes entre la I y la Z. Anteriormente se ha activado primero la gradiente Z para seleccionar el corte junto con el pulso. Se activa la gradiente de corte y se manda el pulso, porque si no, no sé a dónde voy a mandar el pulso. Luego activo las otras dos gradientes, ¿no? En forma y se sigue una secuencia. En un momento dado se manda esta gradiente de desfase y refase y se pone se hace la lectura de ley, ¿no? Acá vamos a ver también una lectura de ley. Entonces, vamos a tener más o menos una secuencia, no solamente de pulsos, entonces se han sacado los pulsos, sino de activación de gradientes. Una gradiente I, una gradiente X, ¿no? Otra vez gradiente I, gradiente X. Ahora, ¿por qué son distintas? Porque van variando sus intensidades para hacer lecturas de distintas partes del corte, ¿no? Y se van leyendo distintas señales. Cada una de estas va a irse a llenar unos datos para obtener una imagen, un slide nada más. ¿Ya? Ahora, ¿es esto bastante largo? Si se hace de esa manera, seguro, es tiempo bastante largo. Al inicio de la resonancia demoraba un montón de tiempo, se hacía de esta manera. Después se han ideado técnicas para ahorrar tiempo, para acelerar todo este proceso, ¿no? Donde ya son secuencias un poco más complejas, pero vamos a ver después, secuencias de pulsos, ¿ya? Pero digamos, en el principio más elemental se tiene que hacer todo este proceso. Mandar pulsos de radiofrecuencia activando primero una gradiente de selección de corte y luego activar las otras gradientes, ¿no? De selección, de codificación de fase y de frecuencia para hacer la lectura de la señal y luego repetir el proceso, ¿ya? Activando todo. Entonces, para recolectar, digamos, todas las señales, dependiendo, ¿no? El tipo de matriz que tengamos, ¿no? Es una matriz de 128, 206, 202, etc. Hay que hacer un montón de pasos, de gradiente, de codificación de fase y de frecuencia, ¿no? Para ir recolectando las señales. Esto no es uno solo, sino son un montón de veces que se ha ido acumulando, ¿ya? Y esto se repite, se va leyendo un eco, otro eco, otro eco. Esto en la práctica se hace varios a la vez, no se hace ya uno por uno. Van activando y se van leyendo por grupos. Por eso que ahora cada vez dura menos. Al inicio, cuando yo recién llegó acá la resonancia magnética, para obtener una serie de imágenes duraba 7 minutos, 8 minutos. Ahí se ha ido bajando a 5, a 4, a 3, y actualmente en cuestión de segundos se obtiene una serie de imágenes. ¿No? Y hay unos estudios que están haciendo completamente con ayuda de la CIA, porque también están interviniendo en la forma de llenar esto de forma más científica, ¿no? De recolectar los datos cada vez más rápido y hasta incluso completar datos con IA. Y pues tiene sus pros y contras. Pero bueno, ahí todavía está desarrollo todavía. Entonces las gradientes para codificar espacialmente un corte axial, este es el ejemplo, entonces utilizamos selección de corte, ¿no? Perpendicular al eje Z, una gradiente de fase y una gradiente de lectura. Bien, se utilizan los tres ejes, ¿no? De corte, gradiente de fase
y gradiente del eco. Entonces se utilizan las tres gradientes. Si deja de funcionar alguna de ellas, no se puede utilizar. No tenemos cómo codificar la señal. ¿No? Podría yo de repente, pero me falta la X, y pues no vas a poder no solo seleccionar el corte, sino no puedas codificar ninguna señal, porque trabajan las tres. Una tiene una función, la otra tiene la otra función, y la otra no, la otra función. Entonces se utilizan las tres bobinas de gradiente que están en el sistema de gradiente para poder codificarlas. Sin ellas no se puede codificar. Entonces, todas estas señales se van a recolectar en lo que viene a ser el espacio K. ¿Qué viene a ser el espacio K? En realidad, la representación del espacio K es una representación de un espacio virtual, ¿no? Un espacio hipotético teórico, donde se recolectan todas las señales, ¿no? Para obtener una imagen y que tiene una representación más o menos así, de puntos que están recolectándose, y va a tener una zona central y una zona periférica. Es el dominio frecuencial, donde se van a recolectar todas las frecuencias, ¿no? Todas las señales, y dependiendo de su frecuencia, pueden estar en el centro o pueden estar en la periferia. ¿Ya? Y esto luego, al aplicarle la transformada de Fourier inversa, genera la imagen, ¿no? Que viene a ser el dominio espacial. En el dominio frecuencial, aquí están todas las frecuencias. En el dominio espacial, tenemos la imagen. Nosotros trabajamos con la imagen, que es producto de que todas estas señales que hemos obtenido, ¿no? Todos estos ecos han sido recolectados en este dominio frecuencial llamado espacio K, ¿no? El temido espacio K, ¿sí? Y que luego se va a convertir en una imagen en el dominio. Este espacio K va a tener frecuencias, ¿no? Va a tener una zona central donde va a estar las frecuencias más bajas y una zona periférica donde van a estar las frecuencias más altas. La zona central es la que contribuye al contraste de la imagen. La zona periférica contribuye a la resolución espacial, al detalle, a los contornos. ¿Qué cosas necesitamos, Carlos Massa? Pero a veces vamos a priorizar más el contraste que el detalle, en muchos casos. Porque de repente el tipo de imagen, ¿no? Lo que nos interesa más es que tenga más contraste que tenga. Entonces, de esa manera, tenemos las bajas frecuencias en el centro, ¿no? Y las altas frecuencias en la periferia, ¿no? Entonces, vamos a tener una distribución siempre en la misma. Frecuencias bajas, centro, frecuencias medias, ¿no? En la zona intermedia, y frecuencias altas en la periferia. Este espacio K, ¿no? Va a tener tantas líneas, ¿no? Como tiene la matriz. Si tiene, por ejemplo, una matriz de 256, vamos a tener positivos y negativos 128. ¿No? Ahora, ¿para qué nos sirve conocer un poco sobre este espacio K, este dominio frecuencial? Este espacio K va a depender de cómo se llena para que nosotros podamos tener, digamos, distintas aplicaciones o ventajas. La forma más clásica de llenar el espacio K es llenar línea por línea, ¿no? Un eco, una línea, otro eco, otra línea. Tenemos que esperar que se llene todo para tener la imagen. Esto demora, sí demora, ¿no? Por ejemplo, de más 128 hasta menos 128 para una matriz de 256, ¿no? Dependiendo de qué técnica se esté usando, esto puede demorar 5, 10, 15, 20 minutos para una imagen o para una serie de imágenes. Entonces, este llenado, que es el llenado secuencial, digamos, es el lineal, es el más básico, pero hay otros tipos de llenado de este tipo acá. Entonces, voy a explicar acá. Entonces, hay formas en las cuales se pueden llenar por bloques, ¿no? Un poco más rápido. Y además este espacio K tiene algunas propiedades. Este espacio K tiene una propiedad de simetría, ¿sí?
De modo que si yo lleno la mitad, puedo completar la otra mitad por interpolación. Lo que se llama el llenado de medio, half Fourier, o sea, llenar la mitad del dominio Fourier, del espacio Fourier. También llaman espacio K, espacio Fourier, se llama, ¿ya? Y con solamente la mitad de los datos yo puedo interpolar, digamos, reproducir la otra mitad por una propiedad de simetría. Pero en la práctica no es tanto así, se necesita un poco más de la mitad. No se necesita un 60-65%. No es 50% exacto, no, es un poquito más de la mitad. Entonces, con un poquito más de la mitad nosotros podemos lograr esa simetría, ¿no? Y ahorrar tiempo. Pero la imagen, como es una imagen, digamos, creada matemáticamente, ¿no? Puede tener un poquito menos de calidad, ¿ya? Pero finalmente sí son datos verdaderos que vamos a nosotros a crear. Entonces, una vez que nosotros vamos llenando todo este espacio acá, vamos a poder tener recién, ¿no? Toda la información para revertirlo hacia el plano del dominio de la imagen. Entonces, este espacio acá, por la transforma de Fourier inversa, nos crea la imagen, ¿no? Que va a tener también el dominio de la fase de la frecuencia, que después vamos a ver para qué nos sirve el dominio así. Entonces, según la organización de este espacio acá, vamos a tener el contraste en la zona central y la resolución espacial en la zona periférica. ¿Por qué? Porque las frecuencias altas dan la resolución espacial y están en la periferia, y las frecuencias bajas dan la resolución de contraste en el centro. Entonces, estas señales que son más débiles en la periferia dan la resolución espacial, ¿no? Y el contraste está en el centro. Dependiendo si nosotros llenamos más el centro o la periferia, llenamos todo, vamos a tener imágenes, por ejemplo, que llenando solamente la parte central, tenemos esta imagen que tiene buen contraste, no tendrá mucho detalle, pero si nosotros le quitamos el centro, tenemos una imagen que no tiene contraste, ¿no? Y si llenamos todo, ¿no? Ahí sí tenemos contraste y también. Entonces, en algunos casos, por violencia, a veces priorizamos el centro, porque esto sí nos da una imagen válida, con buen contraste, de repente no con mucho detalle, pero sí nos permite ver un alto contraste. ¿En qué casos, por ejemplo? En caso de imagen angiográfica. No necesitamos mucho detalle, pero sí sabemos que queremos diferenciar el vaso del resto. Entonces, podemos usar un llenado que priorice, no quiere decir que anule totalmente el resto, pero priorice el llenado en este centro, ¿no? Entonces, dependiendo cómo organicemos el espacio acá, vamos a tener imágenes, por ejemplo, acá le quitemos este pedacito, no hay contraste, ¿no? O acá, solo el centro, hay contraste, pero no hay detalle, ¿no? Todo el contraste, ¿no? Y la imagen completa sería así, ¿sí? Como para tener una idea de cómo. Entonces, podemos llenar espacio K de distintas maneras, porque hay una simetría conjugada que puede calcularse cualquier punto simétrico, ¿no? Y nos permite hacer un llenado de solamente la mitad, pero en la teoría, en la práctica es un poquito más de la mitad, 60-65% para obtener toda la imagen, ¿no? Calculada utilizando esta simetría, ¿no? Simetría conjugada o ermitaña o especial. Entonces permite que podamos llenar el espacio K, pero que solo obtener la mitad del espacio y el resto mediante cálculo. Y dentro de las formas de llenado hay el rellenado secuencial, que le dije que es el llenado que hemos visto en su momento, que es bastante lento, ¿no? Pero es, digamos, el llenado básico. Puede haber un llenado concéntrico. ¿Cuál es la ventaja de este llenado concéntrico? Que todo se cruza en el centro, entonces va llenando el centro sí o sí. Y la periferia se va llenando de a poco. Es decir, que yo quiero ahorrar tiempo, hago este llenado concéntrico y voy llenando más datos en el centro y menos en la periferia. Hay otro llenado segmentado que es por segmentos, ¿no? Hay otro tipo de llenado, este es un llenado que es el single shot, ya después lo vamos a ver, que es un llenado en un solo tiro, digamos, pero es muy rápido, llena partes del espacio acá, digamos, un pedazo de cada parte, pero en un solo tiro, y se obtiene bastante rápido una imagen en pocos segundos, ¿ya? Imagen por imagen. Este es otro tipo de llenado, también múltiple, está llenando de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4.
Y este es un llenado espiral que comienza del centro hacia el exterior. Este también es un llenado que prioriza el centro, que prioriza el contraste sobre la resolución espacial. Y se usa mucho en secuencias, en imágenes muy rápidas, como imágenes angiográficas o imágenes de estudios cardíacos, por ejemplo. Necesito rapidez porque el movimiento del corazón, ¿no? Lo tengo que hacer rápido. Entonces, como conocimiento general, hay varias formas de llenar el espacio acá y eso va a depender del tipo de técnica, del tipo de aplicación que yo de imagen que yo quiero priorizar. Si yo quiero imagen que quiere llenar más el centro, puedo usar este espiral o este de acá concéntrico, ¿no? Mientras que si yo quiero de repente algo mucho rápido, pero en un tiempo muy corto, puedo usar este single shot, ¿no? O para ahorrar tiempo, más o menos, puedo usar múltiples líneas para eso, ¿no? Este último, faltó el último, ya. Este es el resumen final de todos los coordinados, ¿no? El lineal alternado, el espiralado y el radial. Y ahora lo mismo. El radial, Ya, ya, nosotros nos quedamos aquí. Hasta aquí viene el examen.